Hola amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, una emisora cultural y sin ánimo de lucro. Los saluda Guillermo Longo en un nuevo programa de Segundo Momento, Caminos y Senderos para Reflexionar y Crecer. Espero como siempre que estén arrancando una muy buena semana, terminando noviembre y acercándonos hacia el final del año. Hoy les traje para compartir conceptos sobre la importancia de las emociones, pero en particular hablar un poco de lo que es en los adultos mayores, ya sea porque somos escuchas próximos a entrar en la adultez mayor, o porque si bien somos jóvenes podemos interactuar e influir sobre los adultos mayores que nos rodean, ¿no es cierto? Entonces me parece un tema interesante para abordar todo el sistema complejo emocional, pero que nos contiene en nuestra vida. Constantemente estamos transitando emociones, transitando un estado emocional determinado y el adultez mayor obviamente es una etapa de la vida donde esas emociones siguen jugando un papel fundamental. Como se dice, las emociones se disparan y tienen que ver con nuestro instinto de supervivencia y nos llevan a movernos para esa supervivencia. Imagínense el adulto mayor que ya empieza a pensar sobre la finitud de su vida y de su cuerpo, cuán importante es poder, llamémosle, gestionar, entender y conocer sus emociones. Hoy vamos a hacer un primer approach diciendo que, por ejemplo, las emociones para el adulto mayor les tiene que indicar que son una señal de que están en el mundo, de que estamos vivos. Al envejecer, igual que en cualquier otra etapa de nuestra vida, como les decía recién, no dejamos de sentir emociones. De alguna manera, ¿por qué? Porque estamos vivos, porque no dejamos de vivir y seguimos teniendo experiencias que dejan huella en nosotros. Hay quien dice que las emociones lo que hacen es interrumpir el fluir de nuestra vida y que vamos pasando de emoción en emoción. Nuestros sentimientos son señales fundamentales que nos indican que estamos viviendo, que estamos en el mundo. Tenemos que aprender de alguna manera a conocer y comprender esos sentimientos. Este conocer, esta comprensión, nos puede ayudar a vivir mejor y a disfrutar más. Y de ahí este approach que les propongo hoy, porque nosotros podemos también a nuestros adultos mayores guiarlos y de manera darles un soporte en esta vivencia que llevan adelante. Conseguir este aprendizaje sobre nuestros sentimientos requiere un esfuerzo y requiere también de adquirir nuevos conocimientos, cambiar la forma de pensar y en muchas ocasiones la forma en que actuamos. Es importante para el adulto mayor que podamos darnos cuenta de la gran importancia que tienen los sentimientos en nuestra vida, un poco reflexionar hacia atrás. Nos puede ayudar a darnos cuenta. Los momentos más importantes de nuestra vida lo son, en buena medida, por las emociones que hemos experimentado. En general, grabamos en nuestro cerebro aquellos eventos en nuestra vida que fueron de alguna manera asignados o circunscriptos por una emoción. Cuanto más fuerte la emoción, más fuerte el registro en nuestra memoria. Estas emociones pueden ser agradables, pueden ser incómodas, pueden ser placenteras, dolorosas, pueden ser fugaces y de mayor o menor duración. Nuestra vida cotidiana y las experiencias que vivimos nos proporcionan pequeñas o grandes emociones.
Hay cosas más simples, hay emociones más simples y emociones más complejas. La vida también nos trae sufrimiento. Y de la misma manera, a veces pueden ser en forma suave, un simple disgusto, y otros sufrimientos más intensos, más fuertes, quizás más dolorosos. Momentos de angustia, momentos de preocupación, momentos de dolor. Como digo, a veces el sufrimiento nos llega en grandes dosis. Aquellos casos en que perdemos seres queridos. Y los adultos mayores muchas veces. Esta parte del sufrimiento, digamos, en mi experiencia, podemos pensar que lo llevan de distinta forma, ¿no? Pero sí, no es menor que cuando el ser humano empieza a crecer en edad, empieza a entrar en esta adultez mayor, muchos afectos, como es la vida, se le van yendo de su vida porque fallecen. Entonces, el impacto en las emociones de esta persona es importante porque ve cómo esa gente que tenía siempre alrededor, con los cuales desarrolló su vida, empiezan a desaparecer y empiezan de alguna manera a sentir una soledad importante. En general, todos hemos experimentado diferentes emociones, satisfacción y alegría por los logros de nuestra vida, o el encuentro con alguien a quien apreciamos, también tristeza por la pérdida de un ser querido, y hay una variedad de sentimientos relacionados con las emociones, como son el temor, el amor, la angustia, la culpa. Hay sentimientos positivos que nos acercan a las cosas y a los demás, y hay sentimientos negativos que nos alejan tanto de las cosas como de las personas. Las emociones son experiencias personales que tenemos, como decía, continuamente y que de alguna manera colorean y dan sabor a nuestra vida cotidiana. Los sentimientos que tenemos son vivencias únicas que surgen en íntima relación con las situaciones que vivimos, con cómo las vivimos y con lo que hacemos con ellas. Están profundamente entrelazados con nuestra historia de vida. Por eso, el repertorio que tenemos de experiencias emocionales y de formas de sentir es único y irrepetible. Básicamente como cada uno de nosotros. Cada uno tuvo en su historia estas vivencias y estas experiencias emocionales que por nuestra propia evolución y porque somos únicos y irrepetibles, no podemos estandarizar. No podemos decir todos sentimos igual. Las emociones, cuando nos hacemos mayores, a medida que envejecemos, nuestra vida cambia. Vamos teniendo distintas experiencias, aprendemos cosas nuevas y nuestros sentimientos se transforman. Y por ende, a partir de esa transformación que tenemos, también las cosas que nos emocionan cambian. O sea, la cosa en sí no cambia, lo que cambia es la forma en que nos emocionan, o cosas que antes no nos emocionaban, ahora pueden empezar a emocionarnos. A medida que maduramos, notamos que nos emocionamos por cosas distintas a las que nos emocionábamos antes cuando éramos más jóvenes. Con el paso del tiempo, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Esto no es universal, como decía, la salud se convierte en algo fundamental en la vida, en fuente de muchas emociones, algunas de ellas desagradables, como la preocupación, la tristeza, la angustia, la inseguridad o la incertidumbre sobre nuestra propia capacidad. La salud también puede ser fuente de emociones agradables, como ocurre cuando nos sentimos sanos, cuando estamos satisfechos porque nos cuidamos o cuando nos dicen que tenemos un aspecto saludable. Fíjense qué importante este giro por ahí en las emociones o en las preocupaciones. O sea, cuando uno es joven se siente imbatible, se siente indestructible. Cuando arranca
la adultez ya o la adultez mayor a posteriori, la salud se empieza a tornar en una preocupación en general. ¿Okay? Otro tema también importante es el poder mantener la independencia, la autonomía en la vida cotidiana. Esto suele ser algo que nos preocupa mucho a medida que nos vamos haciendo mayores. Obviamente, a medida que les voy contando, voy pensando, entender esto para los más jóvenes es interesante para que se puedan relacionar de mejor forma con los mayores. Muchas veces la persona joven pensamos, pero este hombre, ¿qué le pasa? No hay nada que le venga bien. Bueno, empezar a entender que sus preocupaciones, que las preocupaciones de los adultos mayores, sumidos en esa por ahí soledad, sumidos en ese ver que sus capacidades disminuyen, los hacen transitar por estados emocionales que no siempre demuestran una felicidad, una apertura o una escucha. El siendo jóvenes, como digo yo, nos obliga de alguna manera a flexibilizarnos. Lo más, por poner así, lo más viejo, cariñosamente hablando, tiende a rigidizarse y la flexibilidad es más difícil de lograr. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces hablamos de la independencia. También, a medida que pasa el tiempo, la familia, los hijos, los nietos se pueden convertir en el centro del mundo emocional para nuestros mayores. La familia puede ser una fuente maravillosa de autorrealización y satisfacción, aunque también puede ser fuente de preocupaciones y de malestar. Muchos acá, en Argentina al menos, se dice que los abuelos hacen con los nietos lo que no pudieron hacer con sus hijos, ese permitirse cosas que en la relación con los hijos no pudieron llevar adelante. Entonces, esto es poco lo que dice acá, esto de la satisfacción y la realización por tener una extensión en la familia de los hijos, poder acceder a los nietos. Por lo tanto, como vemos, la vida familiar puede originar emociones muy agradables. Y algunas veces también en esas familias donde al adulto mayor se lo pone costado, donde no se le da lugar, donde no se lo escucha, como decimos en Argentina también, se lo ningunea. Bueno, también la familia de esta manera puede generar emociones desagradables y difíciles de llevar para el adulto mayor. También en el adulto mayor muchas veces hay un sentimiento de libertad coartada. Llegando a la adultez mayor, teníamos, y miramos hacia atrás, vemos que hasta ese momento estábamos en la actividad laboral, en una actividad intensa, realmente hablando, y había muchas obligaciones que llenaban nuestro tiempo. Cuando somos adultos mayores, ahora podemos tener la visión positiva de que tenemos la oportunidad de disfrutar de más tiempo libre. Lo que hagamos con ese tiempo puede ser una fuente de emociones agradables, si desarrollamos actividades que tengan significado para nosotros, que nos lleven y nos hagan, que nos llenen y que nos hagan sentir bien. Esa es un poco la idea de cómo se puede reinventar uno y reinvertir los tiempos, ¿no? Los criterios hacia el tiempo libre. Si no sabemos aprovechar nuestro tiempo de forma que nos permita hacer las actividades que queremos hacer, entonces ahí sí, tener tiempo libre puede ser una fuente de emociones desagradables como el aburrimiento y la ansiedad, no saber qué hacer, en qué invertir mi tiempo, en dónde poner mi atención, en dónde poner la energía que tengo. Por eso es importante poder utilizar nuestro tiempo de forma que nos ayude a caminar en la dirección que queramos en cada momento. Hacer
las cosas que queremos hacer para encontrarnos más a gusto. A cierta edad, donde la vida se simplifica y nuestra mente se simplifica, no hace falta pensar en actividades complejas o extravagantes o fuera de nuestro alcance. Con la edad hemos aprendido a sacar más jugo de las experiencias más sencillas y a disfrutar más con las actividades cotidianas. Esto que decíamos al principio, hay cosas que fueron cambiando en nuestra vida y antes cosas que nos parecían desde aburridas hasta incómodas, al haber cambiado nuestra observación del mundo a partir de la edad y de la experiencia que fuimos logrando, podemos encontrar actividades que antes nos molestaban o que nos incomodaban o no nos hacían felices, hacer actividades que nos pueden dar una alegría o satisfacción. Puede cambiar la frecuencia con la que tenemos algunas emociones, o sea, esto que hablamos de los cambios emocionales. Bastantes personas mayores reconocen que en esta etapa de la vida sienten algunas emociones con mayor frecuencia que cuando eran más jóvenes, mientras que hay emociones que experimentan en esta etapa de la vida con menor asiduidad o con menor intensidad. Tener más tiempo libre, como decíamos, ensancha nuestro horizonte de posibilidades para disfrutar más intensamente la vida. Es fundamental aprovechar la oportunidad que supone tener tiempo. Las emociones también son elementos que nos permiten abrir o cerrar posibilidades. Por eso el entender y el jugar con nuestras emociones nos permitirá el poder trabajar esto de nuestro horizonte de posibilidades. El tiempo para hacer las cosas que queremos hacer, con las personas que queremos hacerlas y de la forma en que queremos hacerlas. O tiempo para decidir no hacer nada más que contemplar, observar, disfrutar las pequeñas cosas de la vida. En definitiva, este tiempo es para caminar hacia donde queremos, como queramos hacerlo y con las personas que queremos que nos acompañen. Como comentaba recién, puede cambiar la forma de sentir las emociones. En otras palabras, con la edad, algunas de nuestras emociones pueden ser un poco más complicadas que cuando éramos jóvenes. Podemos tener, llamémosle, emociones agridulces, que son mezcla de emociones agradables y desagradables. Muchas veces, ¿qué nos puede pasar? Sentir alegría y tristeza a la vez. Recordemos que las emociones son momentos. La emoción dura mientras dura el estímulo. El estímulo puede ser externo o puede ser interno, generado a partir de nuestra mente. ¿Okay? Por eso esta posibilidad de, ante un estímulo, poder reaccionar en una primera instancia con alegría y seguidamente con una tristeza. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro une puntos y une experiencias. Entonces, podemos encontrarnos con una persona y nos va a dar la alegría de encontrarnos con esa persona, pero eso nos lleva, sobre todo cuando estamos en una situación de más sensibilidad, como es el adulto mayor, por ejemplo, a los recuerdos. Bueno, esa persona encontrada, esa situación de la persona que encontramos, nos conecta con alguien que perdimos. Entonces nuestro cambio emocional puede darse prácticamente en cuestión de segundos. Y esto es lo que tenemos que estar preparados, y también no solo el adulto mayor, el que interactúa con el adulto mayor, entender que eso puede pasar. Por ahí cuando uno es joven, en general, por ejemplo, este caso que les cuento yo, este ejemplo, no tuvieran pérdidas, la persona joven. Entonces, es poco probable que hilvane, en este caso, alguien que perdí y pase de la alegría a la tristeza. Seguramente va a quedarse mucho tiempo más pensando en este estado de alegría, ¿no es cierto? También nuestras emociones pueden hacerse más suaves y moderadas que en la juventud. La vejez da más serenidad y permite ver mejor
los problemas que tienen las personas que te rodean o su cambio de carácter. Fíjense, cuando nosotros nos invade la emoción, de alguna manera, nuestro cerebro, la parte racional de nuestro cerebro, se achica, digamos, se agranda la emoción, se achica la racionalidad. Si bien hay un tema químico también en nuestro cerebro que nos hace ir por el lado emocional, también esos neuroquímicos, llamados neurotransmisores, también con la edad cambian y se reducen. Y el efecto de esos neurotransmisores también. Entonces, esto nos da una pauta de que la emocionalidad en los adultos mayores es menor, tanto por la parte fisiológica o química del organismo, pero aparte porque tenemos otro manejo, otra gestión emocional, otro conocimiento, otra experiencia de vida que nos hace también estar más apaciguados ante situaciones que por ahí una persona joven seguramente su emocionalidad sería mucho más importante. ¿Esto qué quiere decir? Que los adultos mayores también van a sentir las emociones, las mismas emociones que una persona joven, pero de forma distinta. Algunas personas mayores cuentan que tras convivir bastante tiempo con el dolor por las diferentes pérdidas y problemas que han tenido a lo largo de sus vidas, llega un momento que es como si se acostumbrasen a vivir con ese dolor y lo sintiesen de forma mucho más suave. Como les decía, no solo la parte de la experiencial, sino la parte también neurológica, fisiológica, química y eléctrica del cerebro, si se quiere, llevan también a este acostumbramiento, aparente acostumbramiento. Si no es que en realidad lo que pasa muchas veces, aparte del manejo emocional que podemos tener, es que las expresiones de esa emoción están, digamos, reducidas a si fuéramos jóvenes. Es importante darse cuenta que puede cambiar la forma de expresar nuestras emociones. Podemos expresar las emociones con más facilidad que antes, o todo lo contrario, expresar menos nuestros sentimientos, guardárnoslos más para nosotros. Y también hay una realidad, la persona, el adulto mayor que entra en un proceso de, llamémosle, de vivir solo, ¿ok? Iba a decir de soledad, pero no necesariamente, sino empieza a vivir solo, donde hay menos interacción, donde la parte social empieza a bajar. Eso tiene impactos en su cerebro, en sus neuronas, y por ende impacta en cómo se atraviesan las emociones y cómo se comunican y cómo se expresan las mismas. En definitiva, con el paso de los años, la vida no es la misma, claramente, no es la misma. Nuestras experiencias son distintas. Hemos vivido más y con ellas pueden cambiar las cosas que nos hacen emocionarnos y la forma en la que vivimos y expresamos nuestros sentimientos. Una de las invitaciones que yo hago a los adultos mayores es que conozcamos nuestras emociones. Si pensamos en nuestra vida, nos daremos cuenta de que los sentimientos nos han ayudado a ir adaptándonos a las circunstancias. Emoción viene de la palabra emovere, es movimiento. Las emociones nos llevan a actuar. Las emociones son señales que nos informan sobre cómo estamos relacionándonos con las personas que nos rodean y con las cosas que nos toca vivir. Además, los sentimientos son pistas para actuar, porque nos indican las acciones que podemos hacer para vivir de la forma que queremos. Y no solo eso, las emociones, cómo las llevamos, y los sentimientos que emanan a partir de esas emociones,
son las que nos abren posibilidades y las que nos llevan a actuar de una u otra manera. Si estamos constantemente, por poner un ejemplo, sintiendo alegría o satisfacción, es señal de que nos encontramos bien con nosotros mismos y con nuestra vida, porque estamos haciendo cosas que nos gustan y caminando en la dirección que deseamos. También es una pista para seguir actuando de esa forma, aportándonos energía y ganas de continuar en esa dirección. Por el contrario, emociones como la tristeza o angustia nos pueden ayudar que algo en nuestro entorno nos está afectando, que tenemos necesidades no satisfechas o que hemos perdido o corremos el riesgo de perder algo que nos importa. De este modo, estos sentimientos, aunque dolorosos, son señales importantes que nos informan de que algo no va bien y también son pistas para ponernos en marcha para adaptarnos, recuperar nuestra dirección o compensar lo perdido. El tema es detectarlos y ver y descubrirlos y darnos cuenta de qué es lo que nos están diciendo, tanto las alegrías, o como en este caso, como las tristezas. Es importante saber que no siempre nuestros sentimientos dolorosos señalan que nos hemos alejado de nuestras metas y objetivos. A veces el dolor, la angustia o la tristeza son el reflejo de que el camino hacia nuestros objetivos, hacia lo que nos importa en la vida, no suele ser un camino de rosas y que también hay espinas, hay cardos. Así pues, de alguna manera, vivir la vida como queremos vivirla, caminando hacia nuestras metas y valores, suele tener un costo, un desgaste. Nuestras emociones dolorosas a veces son el reflejo de esos costos que tenemos por vivir. Las emociones, como vemos, nos permiten adaptarnos a las circunstancias de la vida. Con las emociones nos ponemos en contacto con lo que nos importa en la vida. Como decíamos, son señales que nos pueden informar sobre si vamos en la dirección deseada o nos estamos alejando del camino de nuestros objetivos y valores. Son pistas para la acción, nos llevan a accionar, como decía, para reorientarnos cuando nos hemos salido de ese camino, para ponernos en marcha y recuperar nuestra dirección, actuando de forma coherente con nuestras necesidades, objetivos y valores. Las emociones dolorosas a veces son el reflejo de esos costos, como decía recién, que tiene caminar en la dirección elegida y deseada. Las emociones que podemos representar, que podemos reflejar, informan a los demás sobre cómo nos sentimos, el podernos comunicar nosotros y poder comunicar estas emociones, son una guía para los que nos están mirando, para los que nos están cuidando, para quienes nos importan de alguna manera, ¿no es cierto? Los demás perciben nuestros sentimientos y pueden actuar en consecuencia. Dar a conocer lo que nos pasa, comunicarlo, hace que ellos puedan tomar una acción a partir de lo que nos está ocurriendo. Muchas veces la gente dice, esta persona no se ocupa de mí, no ve que estoy mal. Bueno, la gente muchas veces no ve que estamos mal. Y la mejor forma de que lo vean es que lo digamos. ¿Por qué? Porque después están las interpretaciones. Entonces, el no decirlo y el no reflejar bien concretamente lo que nos pasa genera confusión en los demás y también a nosotros mismos, porque muchas veces decimos, ¿cómo? Esta persona me ve todos los días, habla conmigo, supuestamente me quiere, ¿cuántas veces decimos esto? Y no se da cuenta que estoy mal. Nada, entender que hay gente que no toda la gente ve y que esta emocionalidad que tenemos muchas veces es algo personal. Entender esto
bueno, nos debería llevar a comunicar lo que nos pasa. Y a partir de ahí sí, esperar una reacción del otro. Las experiencias agradables, fruto de las experiencias satisfactorias que vivimos, tienen muchísima relación con una buena salud. Cuando estamos contentos porque hemos tenido experiencias agradables y con significado para nosotros, nos solemos sentir con más energía y notamos menos los dolores y los achaques de la edad. Las experiencias satisfactorias nos aportan emociones positivas y favorecen nuestra salud, claramente. Cuando experimentamos y expresamos más alegría, satisfacción, amor, en definitiva, más emociones agradables, como consecuencia de una mayor cantidad de experiencias satisfactorias en nuestra vida, aumentan nuestras posibilidades de mantener un buen funcionamiento del corazón y de nuestro sistema circulatorio, reforzar el sistema de defensa de nuestro cuerpo ante enfermedades, recuperarnos después de un problema de salud, prevenir los infartos cerebrales, la fragilidad, la dependencia, ser más resistentes al dolor muscular, al dolor de huesos y de las articulaciones, y vernos menos afectados por los efectos dañinos de emociones como la ansiedad o el estrés intenso. Si las experiencias que tenemos y las acciones que llevamos a cabo nos llevan a estar tristes, preocupados, angustiados durante mucho tiempo o con demasiada frecuencia, entonces parece que cualquier molestia se hace más evidente. Nos encontramos más débiles o vulnerables. Acumular emociones desagradables puede llevarnos a desarrollar una peor salud. Experimentar durante mucho tiempo o con mucha frecuencia a no expresar sentimientos negativos como la tristeza o la rabia, como consecuencia de vivir de forma repetitiva experiencias insatisfactorias o desagradables, puede llegar a ocasionarnos problemas de salud, empeorar nuestro sistema de defensa, disminuir inclusive nuestro interés por el cuidado de nuestra salud, prolongar el tiempo de recuperación después de alguna enfermedad, impulsarnos a abandonarnos, a aislarlos del mundo y de los demás y llevar estilos de vida poco sanos. Si tenemos emociones dolorosas que duran demasiado tiempo, podemos hacer mucho para evitar enfrascarnos y quedarnos atascados con las experiencias desagradables que son fuentes de tristeza o angustia. Las emociones, como vemos, forman parte de nuestra vida, claramente. Vivimos de emoción en emoción y podemos hacer mucho para aprovecharlas de forma que nos ayuden en nuestro día a día. Las personas que piensan que nuestros sentimientos son simplemente consecuencias inevitables de las cosas que nos pasan, que tienen vida propia y que no podemos hacer nada para influir sobre ellos, están equivocadas. Está claramente probado que existe la gestión emocional y que nosotros podemos, a partir de, por ejemplo, el entendimiento de lo que nos pasa, podemos tomar acciones. Obviamente, es decisión de cada uno de nosotros si queremos o no adentrarnos en nuestros sentimientos y saber cómo nos pueden ayudar a vivir la vida que queremos. Aprender sobre nuestras emociones, estemos en la edad que estemos en el ciclo vital en el que estemos, nos va a permitir siempre crecer, mejorar y cambiar. Bueno, un poco llegamos al final del programa. Es un primer barniz. Obviamente se puede hablar muchísimo sobre las emociones, el impacto que tienen en nuestra vida. Traté de traerles conceptos bastante coloquiales porque creo que el entender estas cuestiones, como digo siempre cuando trabajamos en coaching, más que llevarlo para los demás en una sesión de coaching, lo importante es llevarlo a nuestra vida.
seguramente o somos adultos mayores o estamos próximos a hacerlo, o si estamos alejados seguramente interactuamos con adultos mayores. Me parece que el poder colaborar con los demás y con nosotros mismos, ¿no? En vivir una vida emocional más, la palabra por ahí, yo diría predecible, ¿no? Pero más que predecible, porque es impredecible en sí misma la emoción, sí poder ser más manejable, poder llevarla en forma más entendible y comprendiéndola, realmente nos abre infinidad de caminos y horizontes de posibilidades. Por eso me parece importante traérselos. Espero que les llegue el mensaje, no porque ustedes no lo puedan entender, sino porque yo haya sido lo suficientemente claro y explicativo. Finalmente les mando un gran abrazo, agradezco muchísimo este espacio, todo lo que les traigo siempre me ayuda a prepararlo, a conocer más del ser humano y espero realmente que les sea de utilidad. Les mando un gran abrazo, agradezco como siempre a la emisora y quedamos vía correo en contacto, me pueden escribir a segundomomentoradio@gmail.com, será un gusto responderles y bueno, les deseo una gran semana y que le puedan prestar atención, no que le puedan en que no sean capaces, sino que tengan el espacio para prestarle atención a sus emociones y si tienen adultos mayores cerca, entenderlos quizás con este approach o esta nueva visión sobre el mundo emocional, en el cual se encuentran 100% embebidos, incluidos y vivenciándolo. Un gran abrazo y muy buena semana.